Bienvenidos hermanos, hermanas en la fe. Vamos a leer este profundísimo pasaje del Evangelio de Marcos en el que los fariseos le demandan una señal del cielo a nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a después reflexionar con la reflexión de nuestro hermano en la fe, que nos pone en el mundo presente en el que ya la gente ni siquiera demanda una señal del cielo. Directamente desecha el mundo espiritual. Se queda solo con lo material. La demanda de una señal. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu, dijo: ¿Por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Nuestro Señor Jesucristo les dice que no va a haber señal del cielo en esa generación. A esa generación no se le dará. Pero no dice que no se vaya a dar a otras generaciones. Porque hermanos y hermanas en la fe, fíjense en 2021 que estamos, ¿a dónde hemos llegado desde el punto de vista de la física y la astrofísica? Hemos llegado a saber que hay un inicio de este universo material, que hay una singularidad, un momento cero a partir del cual se expande el universo en todas las direcciones, desde todos los puntos, hermanos y hermanas en la fe, hasta el momento actual en el que nosotros, con nuestra capacidad de razonar, de entender el universo, hemos llegado a descubrir ese instante. Fíjense lo que implica eso, implica la unicidad de nuestra razón con el mundo material y con la razón de un creador. Hemos seguido con nuestra razón las miguitas que ha dejado ese creador en el mundo material y hemos llegado a descubrir la verdad del mundo material. No toda, pero mucha de ella, gran parte de ella. Nos queda mucho todavía. Nos queda la materia oscura, nos queda la energía oscura, pero sabemos que hay miguitas. Sabemos que nuestra razón está conectada con este universo y con esa mente racional que lo ha creado. Quizá muchos no vean en esto una señal, en esto que estamos comentando, hermanos, hermanas en la fe. Quizá muchos sí. Y de hecho es
una señal del cielo, una señal del mundo espiritual, una señal objetiva, hermanos, hermanas en la fe. Nuestro Señor Jesucristo nos ha iluminado mucho, mucho del camino, porque es Dios hecho carne. Y vamos descubriendo más miguitas poco a poco que nos han dejado para llegar a descubrir, mediante esas miguitas señales, el cielo. Vamos con la reflexión de nuestro hermano en la fe. Se dará a esta generación la señal, y abandonándolos asciende de nuevo, se alejó más allá del lago. La traducción habitual indica: a esta generación no se le dará ninguna señal, pero la traducción literal de la Biblia Vulgata Latina es que la señal que Cristo les da a los fariseos es dejarlos con un palmo de narices. Suspira profundamente y se larga de donde están. No quiere ni verlos. Son una detrás de otra las broncas que le montan. A todo ponen pegas. No quieren creer todos los milagros que está haciendo uno tras otro, porque Cristo les desbarata su chiringuito. Son como los ateos recalcitrantes, que no ven los milagros eucarísticos demostrados, los cientos de apariciones de la Santísima Virgen, la sobrenaturalidad científicamente demostrada de la Sábana Santa, los cientos de exorcismos comprobados por equipos multidisciplinares. Es que no tienen remedio, reflexiona nuestro hermano en la fe. Cristo suspira y los deja por imposibles. Fíjense, hermanos, hermanas en la fe, fíjense qué escena, imagínense a ustedes allí escuchando a los fariseos pidiendo a nuestro Señor Jesucristo una señal del cielo, cuando nuestro Señor Jesucristo es la misma señal del cielo. Escucharle es señal del cielo. La palabra de nuestro Señor Jesucristo es señal del cielo. Lo que pasa es que es una palabra tan profunda, tan intensa, que quizá no la escuchaban en su profundidad. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice: veréis abiertas las puertas del cielo, veréis subir y bajar ángeles. Ahora que conocemos mucho del mundo físico, nos imaginamos una membrana que separa el mundo material del mundo espiritual, y que nuestro Señor Jesucristo, como Dios que es, puede abrir y cerrar a su voluntad. Eso, hermanos y hermanas en la fe, empieza a tener sentido físico. Y puede que esa membrana exista, pero todavía no se haya demostrado que esa membrana esté en una dimensión más allá de las 4 que tenemos en este mundo físico, en una quinta dimensión que puede ser perfectamente posible desde las ecuaciones de campo
de la relatividad de Einstein. Para demostrarlo, hace falta otra partícula como el bosón de Higgs, mucho, mucho más pesada, que daría explicación a la materia oscura. Hermanos, hermanas en la fe. El bosón de Higgs es una demostración de la unicidad del pensamiento humano con el pensamiento de Dios. El bosón de Higgs era una elucubración matemática que aparecía en una ecuación de campo. Podía ser simplemente una fantasía, pero aparece el bosón de Higgs. Es la partícula, es la excitación del campo de Higgs, un campo que envuelve el universo, pero que no es materia, que está ya en la metafísica, más allá de la física de la materia. Y que ese campo esas fluctuaciones de ese campo, hermanos y hermanas en la fe, producen la materia. Estamos hablando prácticamente de metafísica y nuestro Señor Jesucristo nos habla en distintas partes del Evangelio de esa metafísica de la materia. Quizá no estaban preparados para escuchar todavía a nuestro Señor Jesucristo casi ninguno de los que vivió en el mismo momento que nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que sus palabras, cada palabra, y como reflexiona nuestro hermano de la fe, cada traducción exacta, que tiene que ser exacta, de cada palabra, nos traspasa y nos va transformando. Es como una semilla que nuestro Señor Jesucristo describe perfectamente el proceso, el mecanismo de transformación de la criatura humana a través de la palabra en el Hijo de Dios, el hermano pequeño de nuestro Señor Jesucristo. La purificación de la criatura humana a lo largo de su existencia material para convertirse en el Hijo de Dios, en el cuerpo glorioso, en el cuerpo espiritual que somos cuando nos liberemos de la materia. No tienen remedio, reflexiona nuestro hermano en la fe. Vivimos en un mundo actualmente sordo a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En un mundo tan material, que nos recuerda a esos fariseos de los que nuestro Señor Jesucristo no quería ni verlos ni oír hablar. Reflexionemos, hermanos y hermanas en la fe, imaginémonos allí, pues imaginémonos ahora, porque esas palabras traspasan el tiempo y el espacio. Nuestro Señor Jesucristo nos está hablando ahora. No podemos ignorar lo que dice, no podemos ignorar su profundidad. No podemos perdernos en el ruido del mundo.
lo material. Cristo suspira y los deja por imposibles. Van directos al infierno, reflexiona nuestro hermano en la fe, donde ellos prefieren estar. Ante la libertad contumaz de alguien que quiere ir al infierno, al abismo que nos describe tantas veces nuestro Señor Jesucristo, Cristo suspira y dice, pues nada, ahí te quedas en el infierno, que es donde quieres estar. Una auténtica pena que millones de humanos vayan de cabeza a la condenación eterna por su terquedad. Por tontos, reflexiona nuestro hermano en la fe. Tonto es el peor insulto que se le puede decir a alguien. Porque un tonto, como reflexiona nuestro hermano en la fe, no ve más allá de lo material. No ve más allá de lo que ven sus ojos, de lo que ve su limitado entendimiento. Un tonto está perdido dentro de sí mismo en un abismo de soledad, desconectado con el universo y con el resto de seres humanos, de seres espirituales, con los que todos estamos conectados. Un tonto es lo más triste que se le puede decir a alguien. Y ya lo dice el Eclesiastés, como reflexiona nuestro hermano en la fe. Perversi difficile corriguntur et stultorum infinitus est numerus stultorum. Los desviados difícilmente son corregidos, y de los tontos infinito es el número. Amén. Hermanos, hermanas en la fe, no seamos tontos, no nos creamos a nosotros mismos que no es más que un eco del mundo lo que habita en nosotros si no vemos más allá. Dejemos que la palabra de nuestro Señor Jesucristo penetre en nosotros, se siembre en nosotros, germine en nosotros. Y para eso, hermanos, hermanas en la fe, leamos y reflexionemos las Escrituras. Meditemos las Escrituras. Oremos las Escrituras con nuestro Señor Jesucristo. Y no seamos tontos. No dejemos que nos engañen. Somos mucho más de lo que creemos que somos. Pero no en lo material, en lo espiritual. Piensen que estamos conectados, que Dios nos ha conectado con nosotros y con el universo. Y que nos ha dado la libertad para elegirle a Él, para elegir el camino de nuestro Señor Jesucristo. No dejemos de pensar en eso, de que somos
libres, hermanos y hermanas en la fe. Que no nos quite nadie la libertad. Que no nos hagan arrodillarnos ante nadie, no nos arrodillaremos ante nadie, más que ante nuestro Señor Jesucristo. Que no nos tomen por tontos, hermanos, hermanas en la fe. Que Dios les proteja, que Dios les bendiga y que la señal de nuestro Señor Jesucristo del cielo, hermanos, hermanas en la fe, brille en su corazón. Que sean ustedes señales del cielo. Amén.